Hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Me encuentro en las instalaciones del Colegio Adventista Libertad, el famoso COAL, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Es un colegio realmente representativo y que deja muy bien posicionada a la Iglesia Adventista en el ámbito de la educación. Reciban entonces una cordial bienvenida. Vamos a disponernos para estudiar la palabra de Dios y a cada uno de ustedes, apreciados amigos, reciban la bendición del cielo y preparémonos entonces para iniciar este maravilloso estudio que durante este trimestre estamos desarrollando a partir del Evangelio de Juan. Una vez más, bienvenidos entonces a esta nueva transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros por aquí, por Emergencias Bíblicas, tu canal, el canal de la gente que piensa, que reflexiona y que toma decisiones. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of el campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. Para esta semana, la lección lleva como título la historia de fondo, el prólogo. Y el versículo de memoria lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 1, y dice de la siguiente manera: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de iniciar el estudio, permítanos iniciarlo con una oración pidiéndole a Dios su dirección para que podamos comprender adecuadamente el estudio de su santa palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos permites una vez más abrir tu palabra y tomar acceso de la misma con el permiso, la dirección y la orientación de tu Santo Espíritu. Guíanos por favor a la comprensión de este tema apasionante, lo pedimos en Jesús. Amén. Normalmente los evangelistas comienzan con una introducción de Jesús, bien sea presentándolo como el Hijo del Hombre, que es el caso de Lucas, o como el descendiente de David, como es el caso de Mateo. Marcos no presenta genealogía alguna y el Evangelio de Juan tampoco presenta genealogía que tenga que relacionar a Jesús con algún linaje. Para Juan, lo más importante es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios. Durante esta semana vamos precisamente a estudiar este tema. Llama la atención que los personajes que forman parte de la narración del Evangelio de Juan, no todos tienen una noción clara acerca de quién es Jesús. En esto, y debemos ser sinceros, les llevamos ventajas a todos ellos, porque algunos de ellos, como es el caso de la mujer samaritana, no tuvo el tiempo suficiente para presenciar el desarrollo del Evangelio de Jesucristo. Tampoco conoció a Jesús, incluso muriendo en la cruz del Calvario. Esa bendición, esa ventaja la tenemos nosotros a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. La invitación entonces que te curso a ti es: toma lápiz, toma la Biblia, toma los apuntes de rigor, porque la lección de esta semana es una lección que tiene un alto contenido teológico. Como tiene un alto contenido teológico, es menester que usted preste atención desde el primer momento para que luego pueda tener las conexiones que nos interesa que usted obtenga a partir del estudio del prólogo del libro del Evangelio de Juan. Entonces, no perdamos más el tiempo. Creo que tiempo es lo que nos va a faltar para estudiar este tema que tiene que ver nada más y nada menos que con la persona de Jesús antes de su encarnación. ¿Te interesa entender este tema? ¿Te interesa estudiarlo? Bueno, si ya llegaste a esta altura del video, no te olvides de darle like. Déjanos los comentarios. ¿Qué expectativas tienes tú respecto a esta lección? Y al finalizar de esta lección, déjanos también tu comentario de cuánto aprendiste gracias a la obra de nuestro Dios. Para hoy domingo 13 de octubre, la lección se titula En el principio, el Logos Divino. El texto juanino nos dice que en el principio era el Verbo.
Hay algunas traducciones, como lo que presentamos acá en el versículo de memoria, que traduce: en el principio existía el verbo. Esa traducción es correcta. No obstante, el verbo griego gen, que es traducido como era, tiene una riqueza lingüística muy interesante. Para nosotros, la conjugación del verbo ser o estar en el pasado sería era o fue, pero en el griego no es así. Este tiempo imperfecto en el que está este verbo gen sugiere lo siguiente: en el pasado remoto no tiene inicio la persona a quien se le aplica esa existencia, y en el futuro remoto no tendrá final la existencia de esa persona a quien se designa como Dios en Juan capítulo 1. Dicho en otras palabras, Jesús no tiene comienzo y no tiene fin, pero hay que analizar no pormenorizadamente estas palabras porque el tiempo no nos va a dar. Juan dice: en el principio era el verbo. ¿A qué principio se está refiriendo aquí el apóstol Juan? Pareciera que hubiese una conexión con Génesis el capítulo 1, donde se dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La evidencia textual, cuando hacemos una comparación entre Génesis capítulo 1.1 y Juan capítulo 1.1, esa palabra principio no tiene relación, porque en Génesis tiene que ver con el comienzo del acto creativo de Dios aquí en la tierra, mientras que Juan está hablando de un principio que no tiene fin. En ese orden de ideas, o en consecuencia, Juan subsume, Juan abarca, Juan aglutina, incorpora a Génesis capítulo 1. Y la razón es más que obvia. El apóstol Juan sigue diciendo de que ese logos o esa palabra fue quien creó todas las cosas. Antes de que existiese creación alguna, antes de que existiese el espacio dentro del cual Dios crearía ambientes que serían llenos con los diversos seres creados que Dios haría, ya existía la deidad. En el libro de Génesis vemos la confluencia de los tres seres divinos que interactúan en el acto creativo. El Espíritu de Dios se movía en la superficie de las aguas y el Elohim, en el principio, creó dioses. Ahí tenemos por lo menos la persona del Padre y la persona del Hijo, más la presencia del Espíritu Santo. Juan dice que quien creó todas las cosas es Jesús. Por eso yo creo que forzosamente pudiésemos decir, sin temor a equivocarnos y sin entrar en ningún tipo de diatriba filosófica, hubo un tiempo en los eones de los tiempos en donde la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvo sola. ¿Por qué digo esto? Porque si el agente creador de todo lo que existe es Jesús, pues evidentemente hubo un tiempo en el que no hubo creación. Y como Dios es eterno, no es creado, la deidad existía solo en el tiempo, en la eternidad. A continuación, Juan declara que el verbo estaba con Dios. Ya eso lo tenemos claro. ¿Por qué se dice que el verbo estaba? Esta preposición estaba con significa que, aparte de ese ser que va a estar ubicado al lado de alguien, ya existía ese alguien. Y ese alguien es el Padre. Paréntesis. El nombre, el sustantivo Padre, tiene que ver con la relación que va a dar Dios para los seres humanos, la relación que se va a dar entre Él y a quien se ha de denominar Hijo. Importante es, amigos y hermanos, que cuando usted oiga hablar el Hijo de Dios, no piense que Dios engendró a Jesús de alguna otra cosa. Es la forma lingüística, es la forma pedagógica con la cual Dios quiere que nosotros entendamos la íntima relación que existe entre los seres de la deidad. Un padre tiene en su hijo
una reproducción genética a pequeña escala. Pero ese hijo es diferente al Padre. Lo mismo ocurre en esto que Dios quiso revelarnos a nosotros. El Padre es diferente del Hijo, el Hijo es diferente del Espíritu Santo, pero los tres, las tres divinas personas, poseen la misma naturaleza divina. No hay otros seres en el universo que posean la misma naturaleza divina, distintos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en el capítulo 1, Juan está presentando un prólogo que algunos teóricos, algunos investigadores, algunos teólogos que se han vuelto especialistas en el estudio de Juan, consideran que fue un himno antiguo, que el prólogo juanino, desde el capítulo 1.1 hasta el 18, correspondería a un himno cuya melodía se nos perdió, pero que los primeros cristianos cantaban y que entendían perfectamente. Entonces, queridos, la Biblia es enfática al decir que Jesús es Dios desde la eternidad. Hay algunas corrientes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que han enseñado que en algún momento del tiempo antes de la creación, Dios el Padre engendró al Hijo. Esto lo enseñan algunos teólogos, que en algún tiempo antes del acto creativo, de la creación de todo lo que existe, el Padre engendró al Hijo. Tenemos un grave problema al admitir esto. Dios, si es presentado como un Dios trino, ¿dónde estaba entonces el Espíritu Santo? ¿Y en quién engendró Dios a ese Hijo del que dicen fue engendrado en algún momento del tiempo? Esto no se compadece con la evidencia bíblica. Y la revelación dada por Dios a Elena de White en El deseado de todas las gentes, en la página 11, dice muy claramente: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza, el resplandor de su gloria. Para mañana vamos a tener un tema exquisito, de mucha riqueza teológica. Así que te espero, no te vayas porque la clase de mañana es muy importante. Para el lunes 14 de octubre, el título de la lección es La palabra hecha carne. Continuando con el prólogo, nos vamos a encontrar con que Juan no comienza su evangelio anunciando el nombre de Jesús. A este ser no lo llama Jesús, sino que lo llama el Logos. Importante es explicar esto del Logos. En el mundo greco-romano existía la filosofía griega. Se ha dicho con certeza que los romanos conquistaron militarmente a los griegos, los derrotaron, los subyugaron, pero los griegos conquistaron a los romanos con su sabiduría, con la filosofía, con las artes y con las ciencias. Por lo tanto, el apóstol Juan creció en ese ambiente grecorromano y aunque él era pescador de oficio, también tenía nociones de lo que existía alrededor de la cultura. La filosofía griega enseñaba que el logos era algo así como una estructura racional del universo, o incluso lo identificaban con la lógica o con la razón. Juan, conocedor de esto, va a decir que el logos no es ninguna de estas cosas. Lo otro que decía la filosofía griega referente al logos es que era una especie de ente intermediario, un ente abstracto entre el mundo real o espiritual y el mundo material. Este logos es denominado en algunas escuelas filosóficas griegas como el demiurgo. El demiurgo era una especie de semidios, no era completamente Dios, no era completamente humano. Este demiurgo era el que relacionaba tanto a la deidad como a las criaturas. ¿Qué pasaba en el pensamiento de los griegos? Ellos pensaban así: los dioses no pueden tener contacto con lo que crearon, no pueden tener contacto con lo material, porque cuando los dioses o un dios toma contacto con lo material, este dios se vuelve impuro. Y en la mente de ellos no podía existir la idea
de que Zeus, Hermes, Plutón, cualquiera de estos dioses olímpicos tuviese contacto con lo material. Jamás pasaría por la mente de un griego, de un filósofo griego, que los dioses se rebajaran al nivel de los seres humanos. Ellos podían tomar eventualmente forma humana, pero no era la misma forma humana. Eran caprichosos. Ahora Juan, conociendo muy bien el pensamiento imperante en la cultura greco-romana en torno al concepto de logos, Juan viene y toma la palabra logos, que los griegos la entenderían perfectamente, pero en vez de decir que es un demiurgo, Juan va a decir que ese logos es Dios, que no es ningún semidios, es completamente Dios, y que ese logos es la palabra de Dios, que por medio de él fue creado todo cuanto existe. Esto es muy diferente a como lo entendían los griegos. Luego viene Juan y en el versículo 14 dice que ese logos que creó todas las cosas se hizo carne. Esto para los griegos sí era extraño. Por eso Pablo llega a decir que para la filosofía, para este mundo, la cruz era una locura, porque efectivamente en la mente del griego no cabía la idea de que un Dios se convirtiera en un hombre. Eso no cabía para ellos. En su cabeza eso era completamente extraño. Otro detalle que es interesante es que el vocablo que utiliza Juan para decir y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, esa palabra habitó es de la misma esencia de lo que aparece allá en Éxodo el capítulo 25 y el versículo 8, donde se dice, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Si me permiten entonces la comparación, Dios, el eterno Dios, decide morar con el pueblo de Israel en una tienda. Visiblemente no se veía, pero sí había una especie de proyección, de representación de la gloria de Dios presente en la santa Shekinah, que refulgía en medio de los querubines que estaban en el propiciatorio del arca del pacto. Entonces Dios decide tabernacular, es decir, hacer una tienda para él vivir. Lo mismo va a ocurrir acá en el pensamiento de Juan. Juan dice, y ese logos, que es el creador de todas las cosas, de todo lo que existe, y Pablo más adelante va a añadir, de lo visible, de lo invisible, tronos, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él, ese logos se hace carne y toma carne para poder tabernacular en medio de nosotros, para poder vivir. Y Juan va a decir, y vimos su gloria. Este término gloria lo vamos a estudiar más adelante en la lección. Pero un dato importante, hermanos, es que cuando Cristo toma la naturaleza humana, no tomó una apariencia humana. Hubo una herejía que por allá la inició un sujeto llamado Noeto, que él decía que Cristo tomó una apariencia, que era una apariencia. Por eso se utiliza la expresión docetismo, porque docetismo viene del verbo griego, de la palabra griega dokeo y del verbo griego dokein, que significa apariencia. No, señor. Jesús no tomó apariencia humana. Jesús se hizo carne completamente humano. Por eso habita con nosotros. Y una de las grandes promesas que nosotros tenemos es que Jesús tendrá esa encarnación, esa naturaleza humana por la eternidad. El hecho de que Jesús posea la naturaleza humana por decisión propia, por la eternidad, nos da a nosotros un consuelo, nos da esperanza de que jamás dejará de ser nuestro hermano mayor y que como hermano mayor de la raza humana tiene todo el derecho de asistir a los concilios de la deidad. La palabra fue hecha carne. ¿Quién es esa palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Martes 15 de octubre, oír o no oír la palabra. En el prólogo, Juan está esforzándose por presentar a Jesús como el Logos, como el que creó todas las cosas, pero que al mismo tiempo ese Logos se convierte en carne, carne humana, cuerpo humano real. La pluma de Juan
el propósito de Juan ahora se va a centrar en describir quién es Jesucristo. Él va a describir ahora a Jesucristo como la luz del mundo. Para nosotros que vivimos en este planeta, la principal fuente de luz es el sol. Un autor de apellido Lewis, que usted lo encuentra en la lección, escribió algo que me parece extremadamente bello y que vale la pena reproducirlo textualmente. Lewis dijo de la siguiente forma: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. No solo porque lo veo, es decir, no solo porque se vea el sol, sino porque por medio del sol veo todo lo demás. Y justamente eso es lo que el apóstol Juan quiere presentarnos. Jesús es el creador, pero Jesús no solamente es el creador, Jesús no solamente se hizo carne, Jesús es la luz. Pero el sol, si comparamos la fuente principal de luz aquí en la tierra con Jesús, pero el sol o la luz, usted no la puede recibir si usted no la desea. La luz existe, el sol existe para todo el mundo. Pero si hay alguien que sufre de fotofobia, pues entonces intentará esconderse de los rayos del sol. En los tiempos de Juan, y a pesar de la evidencia de la luz que irradiaba la persona, la enseñanza y la obra de Jesús, muchos de su tiempo decidieron no aceptar esa luz. Desde ese entonces y hasta hoy, la humanidad se ha dividido en dos grandes grupos: aquellos que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, como la luz del mundo, y aquellos que, aunque viendo la evidencia, deciden por su albedrío no aceptarla. ¿Quiénes fueron los primeros que aceptaron a Jesús como la luz del mundo? Pues evidentemente fueron los discípulos, a quienes él llamó. Otras personas gradualmente fueron entendiendo los lúmenes que irradian de la presencia de Jesús, fueron captados progresivamente por los ojos espirituales de otros personajes de la Biblia, como es el caso de Nicodemo, de José de Arimatea, de Simón, el que fue leproso, del centurión romano y de otros como Teófilo, el que recibe la carta del Evangelio de Lucas. Pero así como hubo quienes abrazaron a Jesús como la luz del mundo, hubo otros que debieron haber sido los primeros en haber interpretado y en haber aceptado a Jesús como la luz del mundo, y me estoy refiriendo en el tiempo de Jesús a los escribas, a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los doctores de la ley. Estas personas, hermanos, no se la imagine usted que eran unos legos. No, señor. Estas personas tenían una estructura académica sólida. Eran personas que estaban muy bien equipadas con todo el compendio de la interpretación hermenéutica de su época. Sabían mucha escritura. No es vano decirles y recordarles que para que un judío se convirtiera en un hijo de la ley, en un bar mitzvá, él tenía que aprenderse de memoria la Torá. Por eso no es extraño que Jesús a Nicodemo, cuando se lo encontró, o mejor, cuando Nicodemo va a buscar a Jesús de noche, le dice Jesús a Nicodemo: ¿tú siendo maestro de Israel no sabes estas cosas? ¿Por qué? Porque se suponía y se esperaba que un maestro de la ley se supiese el Antiguo Testamento prácticamente de memoria. En consecuencia, este grupo de personas, conformados por los que ya mencioné, escribas, sacerdotes, fariseos, intérpretes de la ley, doctores de la ley, etc., tenían un rico caudal de información teológica acerca del Mesías, pero no vieron a Jesús como Mesías, y la luz que irradiaba de él para ellos se convirtió en una fuente de oscuridad. Por ello, para Juan es muy importante, hermano mío, que nosotros creamos. Y el autor de nuestra lección establece una conexión entre el prólogo de Juan 1, del versículo 1 al 18, con la conclusión del Evangelio de Juan que encontramos en el capítulo 20, desde el versículo 31 en adelante. Para el autor de nuestra lección, para el doctor Edward Zinke, él percibe que entre el prólogo y el epílogo o conclusión del Evangelio de Juan hay un punto común, hay un
común denominador, a saber, creer. Creer, pero no una creencia de sapiencia, no una creencia ontológica o epistemológica, es una creencia derivada de las evidencias incontestables que la persona, la obra y la enseñanza de Jesús dejan para cada uno de nosotros. La pregunta para ti es, ¿ha cambiado en algo tu vida al convertirte al cristianismo? ¿Ha cambiado en algo tu vida al convertirte en un hijo de Dios? Bueno, pienso que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado la oportunidad de ser hijos de Dios y hemos sido llamados de distintas formas. Los matices que el cristianismo presenta no es igual en todas partes. La experiencia tuya de cómo llegaste a los caminos de Dios es muy diferente a la mía. En el caso particular mío, yo no fui evangelizado, vamos a utilizar esa expresión así. En cierto sentido sí, pero yo no fui catequizado. Yo no recibí estudios bíblicos porque yo nací en el seno de una familia adventista. Así que lo que yo hice fue seguir lo que mi padre y mi madre me enseñaron y lo que yo veía. Pero hay otros, como el caso tuyo, que tuviste una vida pasada muy diferente y la luz del Evangelio de Cristo te atrajo y hoy eres hijo del Altísimo. Persevera en ese camino. El miércoles 16 de octubre nos ofrece el siguiente título, temas que reaparecen, : creer o no creer. Tanto en el prólogo divino como en el desarrollo del pensamiento juanino, como en el epílogo del Evangelio de Juan, hay una palabra que es clave y es creer. ¿Sabías que la palabra fe o su equivalente en griego, pistis, óyelo bien, nunca, jamás aparece en el Evangelio de Juan? Nos hemos tomado justamente esa tarea de investigarlo. El autor de nuestra lección lo plantea, quise corroborarlo y efectivamente el vocablo pistis o su traducción española, fe, no aparece en el Evangelio, pero aparece su verbo y es creer, pisteu, y aparece 98 veces solo en el Evangelio de Juan. Ahora, agárrate, imagínate tú, en todo el Nuevo Testamento, en los 29 libros del Nuevo Testamento, la palabra creer ocurre 241 veces. Y de esas 241 veces, Juan tiene el récord. Aparece, no la mitad, pero aparece 98 veces la palabra creer. ¿Será importante para Juan la palabra creer? Los judíos veían a Jesús, lo observaban, contemplaban su rostro, veían su vestidura, veían su apariencia. ¿Qué veían en Jesús? A un humilde carpintero, a un humilde Galileo. Para ellos Jesús era motivo de polémica. Para ellos Jesús era un hombre que les generaba escozor. ¿Por qué? Porque es que cuando tus ojos están acostumbrados a la oscuridad y de repente son llevados a un salón donde hay muchísima luz, tus ojos se resienten. Pero si tú quisieras ver la luz, tú vas a parpadear hasta que finalmente lo veas. ¿Qué hicieron los dirigentes judíos del tiempo de Jesús? Cerraron completamente sus ojos a la fuente de la luz que procedía de Jesús para no ver. Decía el día de ayer que Juan presenta a la humanidad dividirse en dos grandes bandos, los que creen y los que no creen. Pero aquí hay que tener cuidado. Creer no es decir, sí, ese personaje existió, efectivamente hay evidencias externas, encontramos relatos de Flavio Josefo, encontramos relatos de algunos de los así denominados padres de la iglesia, de algunos historiadores no cristianos, que hablan de un ser, de un personaje llamado Jesús, del Jesús histórico. Sí, yo creo que existió. Juan no está hablando de eso. ¿Sabes por qué? Porque si hay seres que creen profundamente, convincentemente en la existencia de Jesús, son el diablo y sus secuaces. Ellos creen en Jesús, saben que existe. Es más,
saben más que nosotros, porque ellos vivieron en las cortes celestiales, tuvieron contacto directo con Jesús. Por esto en las manifestaciones demoníacas, cuando Jesús se enfrentaba al príncipe de las tinieblas y lo expulsaba del cuerpo que pretendía ocupar, muchos demonios decían: yo te conozco, yo sé quién eres, tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Claro que lo conocían, creían en Jesús, pero Juan no está interesado en esa creencia epistemológica. Juan está interesado en que nosotros creamos y que seamos consecuentes. Creer es actuar consecuentemente. Y el apóstol Juan nos desafía a nosotros para que veamos a Jesús no como un sustantivo, sino como un verbo. Desafortunadamente, esta frase que acabo de utilizar ha sido sacada del contexto y algunos artistas se han aprovechado de ella para emitir conceptos teológicamente confusos. Pero efectivamente, si tú y yo creemos en Jesús, si sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, si sabemos que Él es puro, que Él es santo, que Él es perdonador, que Él es perfecto, debemos actuar consecuentemente con eso que creemos. Si Él es santo, santifiquémonos en Él. Si Él es justo, apliquemos justicia, actuemos con justicia como Él actúa. Si Él es bueno, actuemos también con esa forma de bondad hacia nuestro prójimo. No tiene sentido que tú y yo nos declaremos cristianos cuando hacemos lo opuesto a lo que nuestro Salvador hacía. Hoy, ¿de qué manera vives? ¿Cuál es tu forma de representar a Jesús? ¿Tú dices que crees en Jesús? Acuérdate, Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Lo puedes buscar en Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un gran taumaturgo? ¿Es un maestro oriental de la sabiduría? ¿Es una encarnación de Ramayá? ¿Es aproximadamente un profeta mayor para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Te lo digo, para mí, para Jonathan Márquez, Jesús es mi Salvador. Jesús es Dios. Jesús se encarnó. Jesús es mi perdonador. Jesús es mi ídolo. Jesús es mi Dios. A Él lo adoro, como adoro al Padre y al Espíritu Santo. Hoy te invito, amigo mío, para que creas en el Hijo de Dios y tengas vida eterna. Jueves 17 de octubre. El título de la lección es Temas que reaparecen. Gloria. ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti? Para poder entender esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nos remontemos a los eones de los tiempos. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que hubo un tiempo en que la deidad, expresada en nuestra orilla trinitaria, que es la correcta, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, hubo un tiempo en que la deidad estuvo sola? Esa gloria que manifiestan los tres seres de la deidad la compartían entre ellos. Cuando Jesús desciende a este oscuro mundo y toma el ropaje de la humanidad abyecta, la gloria de Dios, la gloria del poder de Dios quedó oculta bajo ese ropaje. Pero ¿quién creyera, hermano y amigo, quién creyera que la gloria de Jesús no era tanto la gloria refulgente que la humanidad cubría, sino la humildad que tuvo al desprenderse, al despojarse de las vestiduras regias que lo identificaban como el Rey del universo, como el comandante de todas las huestes universales? La gloria de Él consistió en esa gran humildad. Por eso el apóstol Pablo, en un acto de arrobamiento sublime, va a expresar en el libro de los Filipenses: haya pues en vosotros este sentir, es decir, este sentimiento, esta emoción, este deseo que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, Cristo no dijo: como soy Dios, yo no me voy a rebajar como se rebajarían los dioses griegos. Jesús no dijo eso. Jesús se despojó, dijo: no me interesa ser Dios, yo quiero salvar a esas criaturas que el enemigo los engañó, yo quiero salvarlos. Por eso la gloria de Jesús es su humildad.
El autor de nuestra lección nos dice que Juan tiene una idea, y la idea es glorificar a Jesús. Otra cosa interesante de esto de la gloria es que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. La palabra doxa, que en griego es gloria, significa algo así como orgullo, también honor, alabanza. Y se dice que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Aparentemente me he apartado un poco del tema original, pero voy a hacer esta pequeña elipsis para después llegar otra vez allá. Te pregunto a ti, mi querido padre, cuando tú tuviste tu primer hijo, cuando te hicieron padre, ¿tú no sentías satisfacción? ¿Qué sentías tú cuando nació tu primer hijo? Personalmente me sentí muy bien, muy satisfecho de recibir a mi hija Andrea, aunque originalmente era un varón. Yo creo que yo le comenté parte de esa anécdota curiosa que me pasó. De todas formas, los padres sacamos pecho, nos sentimos, este es mi hijo, siempre y cuando mi hijo sea bueno. Pero si mi hijo toma caminos equivocados, uno dice, sí, es mi hijo, pero lamentablemente te das cuenta que dependiendo el curso que tome el hijo, si se porta bien y se destaca, tú dices, este es mi hijo. Pero si no se porta bien y no se destaca, tú dices, sí, es mi hijo. En el caso de Dios, cuando Él nos creó a nosotros, nos creó para, perdónenme el término, eufemístico, comparativo, metafórico, nos creó para sacar pecho y decirle a los demás seres a quienes había creado, esta nueva creación que yo estoy haciendo no llega a la existencia por el producto del poder de mi palabra. Yo no dije, sé Adán, no. Yo hice al hombre con mis manos, lo moldeé de tal manera que lo hice a mi imagen y a mi semejanza. Es mi gloria, es mi... No, perdónenme, es mi orgullo. Alguien va a escribir, es que Dios no siente orgullo. Ya lo sé, pero recuerden, es un acto pedagógico. Eso mismo ocurrió con Jesús. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿recuerdan que Dios sacó pecho con él? Y dijo, este es mi Hijo amado, cuando Cristo se estaba bautizando. ¿Por qué dijo Dios esas palabras? Porque es que Jesús, entre comillas, se estaba portando como se debió haber portado Adán, el Hijo de Dios que creó en el Edén. Ahora tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, y tenemos a Adán, el Hijo de Dios. Adán pecó. ¿Qué diría Dios en cuanto a Adán? Adán, sí es mi hijo. Pero ¿qué dice en cuanto a Jesús? Sí, este es mi hijo. Porque es la gloria de Dios. Ahora bien, volvamos al tema original. La humildad de Jesús es lo que lo hizo grande. El Dios del cielo vino a esta tierra para morir, pero no vino a morir cualquier muerte, vino a morir la muerte más vergonzosa, la muerte más abominable que se pudiese aplicar a ser humano alguno en ese tiempo grecorromano, y era la muerte de cruz. ¿Cómo es posible que esta contradicción de que la muerte más humillante, la más deplorable, haya elevado, haya catapultado a Jesús a la majestad, a la gloria del cielo? Porque justamente la enseñanza de Jesús es, el que se humilla, ¿qué hará? Será ensalzado. Pero el que se ensalza, pregúntenle a Satanás, será humillado. Por eso la gloria de Jesús es su humildad hasta la máxima expresión. Y como Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ahora el Padre lo exalta hasta lo sumo y dice, adórenle todos los ángeles, adórenle toda creación. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. No solamente porque Él es nuestro creador, sino porque en el acto salvífico Él demostró hasta dónde era capaz de llegar, de descender y de condescender con la raza caída a fin de rescatarlo. Hermano y amigo, piensa muy bien en el significado de la cruz para ti. ¿Tú crees que la cruz es simplemente un mero castigo? No, en la cruz convergieron la justicia y la misericordia. En la cruz
La justicia y la misericordia se besaron, porque muriendo Cristo quedaba paga la penalidad de la ley, y muriendo Cristo quedaba salvo el hombre. Se aplicaron los dos conceptos. Qué hermoso es saber de que muy pronto vamos a ver a Cristo en gloria y en majestad. Pero para que esto ocurra es menester que tú y yo nos preparemos conscientemente. Yo entiendo, porque también vivo como tú en este mundo de pecado, yo comprendo la naturaleza de la tentación, yo también soy tentado. Debo confesarles con vergüenza que a veces he cedido a la tentación, me arrepiento, le pido perdón a Dios, pero prosigo adelante, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, prosigo adelante al supremo llamamiento, prosigo adelante al blanco que Cristo me estableció, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Levántate si has caído. Si has cometido un pecado, pídele perdón a Dios. Abandona esto y continúa tu indeclinable marcha hacia las cortes celestiales, porque muy pronto hemos de ver venir en gloria y en majestad a quien hemos esperado por tanto tiempo. Para hoy viernes 18 de octubre, el título de nuestra lección no es diferente a la de los otros viernes, para meditar, para estudiar, para reflexionar. Te hago esta pregunta para reflexionar. Déjame el comentario. Voy a probarlos. Déjame tu comentario. ¿Desde cuándo existe el ser llamado Jesús? Lee bien la pregunta que te estoy formulando. ¿Desde cuándo existe el ser llamado Jesús? Mucho cuidado con lo que vas a responder. Te voy a probar. Este es un examen público para los miles de los suscriptores y de quienes escuchan este canal. Déjame tu respuesta. ¿Desde cuándo existe el ser llamado Jesús? Mientras ustedes piensan y escriben sus respuestas, que esperaré lo formulen de la manera más respetuosa en la caja de los comentarios, permítanme leer lo siguiente. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí, y sin embargo, uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era, por derecho propio, el comandante de los seres inteligentes y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto, en nada usurpaba a Dios. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que, de otra manera, son inexplicables. Mientras que esa verdad está guardada en luz inaccesible e incomprensible. Jesús dijo, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cristo tiene que ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo, y mientras siempre que los seres humanos, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. ¿Esto no te parece maravilloso? Si tú sientes de que estás teniendo una vida desviada, pero tienes el deseo de cambiar, es porque Cristo te está atrayendo. ¿Y cómo te está atrayendo Cristo? A través de la influencia silenciosa, a través de la obra silente del Espíritu Santo, que actúa en tu mente para mostrarte tu pecado, para mostrarnos nuestros pecados y llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera somos atraídos. Una influencia de la cual no se dan cuenta actúa en su interior. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Esta declaración la leí de El Camino a Cristo, la página 40 a la 41. Mi querido hermano, mi querido amigo, más que teología, más que teoría, hagamos de la vida cristiana una poesía, un poema de cómo es que vive alguien que dice creer en Jesús. Intento todos los días ser mejor cristiano.
A veces me avergüenzo, yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? Pero sigo adelante. No voy a caer, no me voy a quedar caído. La Biblia dice, si 7 veces cae el justo, si 7 veces caemos, 7 veces Dios nos torna a levantar. Y como tenemos la certeza de un Salvador que está a nuestro lado, como Jesús es nuestra luz, pues ya sabemos cómo es el camino y ya sabemos que Él nos ha dicho, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Jesús nunca le va a decir a un pecador, tú acabas de cometer un pecado que no, qué pecado tan horrible, no te acepto. No, 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 no. No hay pecado alguno para el cual Dios no tenga perdón. Pastor, ¿y el pecado contra el Espíritu Santo que dice él que es imperdonable? Es imperdonable porque tú no pides perdón. ¿Y por qué no pides perdón? Porque no aceptas que has pecado. Y si no aceptas que has pecado, estás resistiendo la obra del Espíritu Santo que te dice en tu cabeza, estás pecando. Por eso se vuelve imperdonable. ¿Cómo te ha parecido la lección? Déjame tu comentario. Acuérdate de responderme. ¿Desde cuándo existe el ser llamado Jesús? Fue un privilegio para mí acompañarles en este estudio. Aprendo con ustedes. Repaso algunos conceptos que estaban por allá metidos en la nebulosa del tiempo. Y me es grato poder compartir con ustedes estas enseñanzas bíblicas. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Muchísimas gracias por darle like a este video. Muchísimas gracias por compartirlo de distintas formas. Y muchas gracias por suscribirse y por el apoyo que ustedes le brindan a este canal, a este ministerio. Vamos a orar para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que una vez más nos has concedido de poder estudiar tu palabra. Una lección maravillosa. Permítenos vivirla en nuestra propia experiencia. Nos despedimos de nuestros hermanos y nos encomendamos en tus tiernas manos para esta nueva semana. Lo pedimos en Jesús. Amén. Y hablando de semana, el estudio para la próxima semana, la lección de la próxima semana lleva como título Testigos de Cristo como Mesías. Testigos de Cristo como Mesías. Nos vemos la próxima semana, apreciados hermanos y amigos. Bendiciones.